Entonces no solo estás rehaciendo la película de Pinocho, sino rehaciendo que más. estás tomando el mensaje de la película original, te lo estás tragando y lo estás sacando por el hoyo de hasta atrás y, o sea, estás haciendo una cosa terrible. Y ese es el problema de los soft reboots, que no solamente le estás haciendo otra vez, les estás inyectando los mensajes de la modernidad, que son una caca. Como los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Bienvenidos a Explicación No Pedida, el podcast de los 80s, 90s y más. ¿Qué es eso? 92.1, ¿sí, no? No, hay una estación que era Universal. Universal. 92.1. Por ejemplo, mi mamá me la ponía. A mí también. Camino a la escuela porque salían sus rolas de Rick Astley. A mí me la ponían porque en Alfa 91.3 y en los 40 principales había pura nacada. Justo a la hora que yo iba a la escuela estaba ¿cómo se llama el vato? El Facundo, güey. Uh-huh. El Facundo era sigue siendo un gato. Saludos, Facundo. Gracias por el Jaime el Duende y tantas cosas tan chidas. Sí, y güey, y decía unas nacadas. Entonces mi mamá y y el chofer del camión así nos ponía 91.3. Universal 92.1. Sí. 80s, 90s y más. ¿Tú qué escuchabas? Rock FM 91.7, the best radio station in Mexico, Monterrey, Nuevo León. Ve, güey, hasta se creen, güey. Los regios se creen gringos, está cabrón, ¿eh? Sí. Un día deberíamos hablar como las diferencias culturales entre la República de la Sierra Generosa. La generosa y soberana República de la Sierra Madre. Ajá. Y la Chilanga Banda. Y la Tenochtitlan. La gloriosa Tenochtitlan. Sí. Bueno, bienvenidos a Explicación No Pedida, el podcast de la nostalgia. Y hoy vamos a hablar acerca de... pues ya había dicho eso, ¿no? Los viejos tiempos. De los viejos tiempos, ¿no? Más bien... La época de oro. ¿Por qué ya no podemos superar los viejos tiempos? ¿Por qué nunca, en ninguna época, podemos superar los viejos tiempos? ¿No? ¿O qué ha cambiado? ¿No? O sea, yo algo que veo es... Bueno, empieza. Ok, sí. Adelante. Dale, arráncate. Arráncate, compadre. Ajá. Esto surgió a partir de que... No es que nos quedáramos sin temas otra vez, sino que estaba viendo Cobra Kai, no sé si ya lo han visto. No. Pero me recordó mucho a esas películas de Karate Kid y me hizo recordar también... Es una continuación, ¿no? Es una continuación. Y como ha habido varios reboots de cosas que estaban de moda en los 80s y que ahora están saliendo o que están inspiradas en los 80s. Por ejemplo, Stranger Things. Por ejemplo, que se puso de moda por Stranger Things una canción de los 80s, que se ha puesto de moda también ABBA con la nueva de Mamma Mía, que salió hace no muchos años, pero que ya había salido algunas otras. Tenemos unas nuevas de Star Wars. Va a salir una nueva de Indiana Jones. Tuvimos nuevas de Ghostbusters y muchas más que podemos dar más ejemplos. Pero también, no sé si les ha tocado que ven cosas en redes sociales de... es que en los 80s también decían, qué emoción vivir en los 20s, ¿no? Cuando era todo el boom en Europa, o de los clubes, o como el Gran Gatsby, ¿no? La moda, o sea, como que siempre añoramos el pasado. Sí, los Roaring Twenties, ¿no? Así les dicen. Entonces, un poco es, ¿por qué estamos viendo esta realidad cultural de querer regresar siempre al pasado? Y hay varios factores, ¿no? Que podemos ir diciendo a lo largo del podcast, pero como la nostalgia es una realidad de la cultura y sobre todo del contenido que consumimos día a día. Piensen en todos los que ven Cobra Kai, todos los que ven Stranger Things. Ejemplos hay millones, ¿no? Ejemplos hay millones. Entonces, pues sí. Pues mira, a ver, yo quería empezar diciendo que pues hay gente que dice que esto es un tema de falta de originalidad, ¿no? Estamos hablando más que nada de la nostalgia en cuanto a cultura popular.
¿no? Ujú. O sea, no esto es como esto no es el péndulo hegeliano. Esto es series, música, televisión, Moda. moda, ajá. Y hay gente como tú que dice, güey, pues es normal que nos inspiremos en el pasado. Y pues hay muchas explicaciones y teorías para comprobar lo que estás diciendo. Pero también hay mucha gente, yo soy entre ellos, que dicen que esto es más que nada un problema de falta de originalidad y que por eso estamos como particularmente nostálgicos hoy en día, porque estamos particularmente interesados en revivir el pasado y revivir las películas y las obras de arte del pasado, ¿no? Entonces es más o menos como, así es como más o menos empieza el debate, ¿no? Pero yo quería saber la opinión de Eugenio, que si él también, o sea, tú también ves esto, güey, tú también ves esto que, o sea, todo hoy en día es una secuela, precuela del pasado y ya casi no hay cosas originales. O sea, por ejemplo, Top Gun, ¿no? Top Gun fue Top una Gun. de las mayores películas de este año. Pues sí, yo creo que podemos limitar la conversación a música y películas, Sí, ¿no? O sea, en las películas, en el cine siempre están saliendo que ahora los cazafantasmas, pero ahora con mujeres. Star Wars, la saga continúa. Indiana Jones se va a repetir. Stranger Things, que aunque es una historia original, apela a la nostalgia de los 80s y demás. Entonces, sí hay que hacer una distinción entre el remake, el reboot, la secuela, la precuela, el spin-off, o sea, todas estas cosas. y el Pero soft también reboot. el soft reboot, que es un tema muy interesante que aprendimos recientemente y vamos a hablar de eso más adelante. Uh-huh. Pero sí hay que hacer una distinción entre lo que es literal tomar del pasado y volverlo a hacer, ¿no? Igual y pues sí, con una mejor técnica y demás, pero con muy bajo riesgo, porque ya la marca ya está comprobada, ¿no? Star Wars, Harry Potter, etcétera, Indiana Jones, lo que sea, le pones Jurassic Park, le pones la marca y puede ser que la historia no sea muy original, igual y son nuevos actores y lo que sea, mejores técnicas de modelos 3D y demás, pero es el mismo mundo que van trabajando, ¿no? Ahora la nueva serie del Señor de los Anillos, etcétera. Y otra cosa muy distinta es una propuesta artística original y honesta que tome elementos del pasado. Que la neta, yo creo que todo arte viene de algo distinto, anterior. O sea, no hay arte que salga de la nada, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos tomando del pasado y de otros lugares del mundo y demás, porque es necesario. O sea, no puedes tú crear arte de la nada. No, así no funciona, al contrario. Siempre hay una conversación con el pasado, lo cual no necesariamente apela a la nostalgia, ¿no? Pero, por ejemplo, el pop más reciente, Dua Lipa, The Weeknd y toda esta raza que toman sonidos de sintetizadores de los 80s y los traen, pues igual y ahí sí, o sea, igual y ahí sí están apelando a la nostalgia y no necesariamente es excluyente con una propuesta artística honesta que dice, oye, en el pasado había este sonido, déjame lo reinvento. Uh-huh. Pero sí es muy distinto en la intención también. Entonces yo creo que en las películas, sobre todo en las más comerciales, como las que listamos ahorita, es muy obvio. O sea, le meten millones y millones de dólares a una producción. Los cambios tecnológicos han cambiado las reglas del juego por Netflix y demás. Entonces ya son distintos, es un esquema distinto de incentivos. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con el riesgo y demás. Hay una entrevista que le hacen a Matt Damon que lo explica muy bien, que luego lo podemos poner por aquí. Entonces, no sé, o sea, creo que como primer paso sí tendríamos que definir muy bien a qué nos referimos, ¿no? Pues y sí, porque si hay una crisis de originalidad o no, de creatividad o no. Pues en parte podemos decir que en principio no. ¿Por qué? Pues las estructuras de las historias han sido las mismas desde hace miles de años y van a continuar siendo las mismas durante miles de años, ¿no? O sea, básicamente Aristóteles, que a nosotros nos encanta empezar este podcast hablando de Aristóteles, él habla de 3 partes de las historias que básicamente siempre se repiten, ¿no? Protasis, epítasis, ¿sí? Epítasis, ajá, y catástrofe, que son las Espérate, 3. pues, ¿qué idioma es ese? Pues en griego. ¿Y la apoteosis? Apoteosis. ¿Apoteosis? No, bueno, eso es en griego. El chiste es que es inicio, confrontación y resolución. Son las 3 partes de las historias. Bueno. Se repite siempre, ¿no? Y entonces ha habido mucha gente como Aristóteles a lo largo de la historia
que ha tomado los elementos de las historias, obras de teatro, películas, series, lo que tú quieras, y que han encontrado como los elementos básicos, ¿no? Y han dicho, oye, estos básicamente se repiten. Sí, puedes tener películas o series originales que los ponen en desorden, pero... Como Tarantino. Ajá, como Tarantino, como un Guy Ritchie, pero normalmente pues, la existencia de esas tres cosas sigue siendo la misma, ¿no? Joseph Campbell, del que hemos hablado mucho en este podcast, él tenía como una teoría sobre la historia del héroe, ¿no? Que básicamente se repite en en muchísimas películas, desde Harry Potter, Indiana Jones, Percy Jackson, o sea, entonces, pues de ahí se viene un poco el argumento de que, a ver, la gente que se anda quejando de la falta de originalidad no está pensando desde una perspectiva lo suficientemente amplia, porque eso es un contraargumento, sí. Claro. A ti mismo. Eso es un contraargumento. Muy bien, Germán. A mí mismo. Vamos avanzando. Nos tardamos 29 episodios para llegar a eso. No, porque ahorita los voy a decir. No, porque ahora les voy a decir por qué tengo razón. Ahorita los voy a decepcionar. Entonces, de ahí, pues... Pues eso, identifican los elementos básicos de una historia y se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, como una manera de decir, a ver, güey, todas las historias básicamente ya se han contado. Yo no me acuerdo qué autor, chance ustedes lo saben, dice que todas las películas son las mismas 7 historias recontadas de distintas maneras. Y pues ahí está un argumento de que, güey, no hay una falta de originalidad, no es un tema de nostalgia, es un tema de, pues, todo se repite porque casi todas las historias son lo mismo. Yo quería hablar de 3 ejemplos de eso. Ajá. Primero hay un libro que se llama Cómo robar como un artista, de Austin Kleon. Y Austin Kleon da varios ejemplos de lo que decía Eugenio al principio, de cómo hacer una buena... ¿Qué es una copia y qué es una cosa que tú robaste y que la robaste muy bien, que hasta parece original? Y da varias citas al principio del libro. Es un libro muy fácil de leer, casi parece para rayarlo. Está muy bueno. Si lo quieren buscar en Amazon, vamos a dejarles el link después en la descripción. Pero Austin Kleon cita una parte de un libro de la Biblia, que es el Eclesiastés, en el que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto quiere decir que pues no hay nada nuevo. O sea, todo es un remake del remake, como decías tú. Sí. Pero ¿qué es lo que hace la originalidad? No agarrar, por ejemplo, tal cual la historia de Antígona y copiarla y cambiarle los nombres a los personajes, ¿no? Y ya es algo nuevo. Yo me acuerdo mucho en la escuela que una vez nos dijeron, es que era una historia original. Y yo me robé la historia del perro balto y le cambié los nombres y todos me cachaban y qué oso. Entonces, eso obviamente no es original, José María. Pero si hubieras agarrado de que un cachito de la historia de este cuate con la estética de este y con el fondo del personaje y la historia del este, sale algo nuevo. O sea, ¿por qué los Beatles son originales? No, ellos no inventaron nada nuevo, sino que combinaron varios ritmos distintos e hicieron su propia música, aunque tiene influencias de varios lugares. Otro ejemplo de eso es Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, según esto, va a sacar 10 películas de los géneros que más le gustan, ¿no? Spaghetti westerns, japonés y algunas mafiosos, tal. Sí. Entonces, hay un video muy bueno que yo les quiero enseñar, que es en el que sale como escenas, literalmente, que Tarantino copia o se roba de muchas películas, porque Tarantino lo único que hacía todo el tiempo era ver y ver y ver y ver y ver películas, y de varias se va robando cosas para hacer sus películas. Entonces, ¿qué es lo que hace una copia? ¿Y qué es lo que te hace robar de un artista? Robar de varias fuentes para mezclar algo que en sí podría decirse que es original. Claro que no es original, pero lo que hace original es que mezclaste 2 cosas o varias cosas que tal vez no tenían relación y las haces combinar armoniosamente, y eso es que una obra sea original. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Yo no estoy diciendo, a ver, a mí me gusta mucho Dua Lipa, pero en lo que decías, ¿no? De The Weeknd, Dua Lipa, justo el álbum nuevo de Dua Lipa se llama Future Nostalgia, ¿no? Está mezclando estas dos tendencias del futurismo y de la nostalgia. E incluso tiene una canción con Elton John, que son varias canciones de Elton John remixeadas dentro de una misma canción.
chances o lo hace original o no, pero lo que sí estamos viendo es que a los artistas se les está haciendo tal vez un poco más fácil seguir esas tendencias. Entonces, tal vez podríamos ver como si quieres hacer una buena película o buenas canciones, pues chance ve lo que estaba de moda hace 30 años, tráelo de regreso y chance es un éxito, no sé. O sea, tal vez ya hay fórmulas para el éxito del arte en cuanto a música y películas, no sé. Tal vez me gustaría traer eso sobre la mesa, o no sé si nos vamos a desviar mucho, pero creo que algunos de esos ejemplos nos dan para platicar sobre más de este tema. Sí. Bueno, no sé si tú quieres decir algo, pero igual, Claro. o sea, otra vez, continuando con este como contraargumento, o sea, Continuando diciéndoles cómo Germán tiene razón Ajá. al final de este podcast. bueno, no, tú dices esto, ¿no? Que, pues en parte, la manera en la que los artistas crean nuevas cosas es a partir de una inspiración anterior. De robándose cosas de muchos lugares. Inclusive, uno de mis figuras inspiracionales, Los gurús. mis gurús, Marco Pierre White, que es un chef inglés, que me encantan sus videos. Él siempre habla de que su secreto para ser considerado uno de los chefs más creativos del mundo es robar. Completamente robar ideas de los demás. Robar como un artista. Y robar como un artista a partir de ellos. Pero, o sea, creo que hay una línea muy finita entre Sí. inspirarte y entre completamente robar. Descaradamente robar. Descaradamente robar, ¿no? O aprovecharte de la popularidad de algo más para acrecentar tu falta de talento. Pero me estoy desviando, Como ¿no? lo hacemos en este podcast, ¿no? Ajá. Hablamos de las cosas que están en tendencias culturales para dar nuestra opinión. Pero sin hacer nada nosotros. No, pero, Sí. pero me estoy adelantando. El chiste es que, pues sí, hay una clara necesidad de basarse en la creatividad de otros para poder ser creativos nosotros. Pero hay una línea muy finita que yo creo que, en mi opinión personal, las personas, los artistas, entre comillas, de hoy en día, no están respetando. Entonces, y eso se ve de manera muy fuerte, pues en la baja calidad de lo que se está produciendo hoy en día. No sé si ustedes... Que de lo que tú crees, de lo que es lo más famoso, lo más mainstream, ¿no? Ajá. Del arte más mainstream en cuanto a películas. Bueno, lo que más vende. Ajá. O sea, no es lo que creamos, es lo que más vende y esos datos ahí están, ¿no? Tienes razón, Eugenio, perdóname. No, o sea, luego si tú ves las gráficas de Sí. el share de revenue, ¿no? De Ujú. ingresos que tienen o de ventas en taquilla de las películas de los años recientes, una gran proporción de esas películas es de las Remakes. sagas de franquicia, remakes o lo que sea, Marvel. ¿no? Y la verdad es que no necesariamente está mal, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, y no necesariamente significa que hay una falta de creatividad, ¿no? Nada más que dices, bueno, ya, o sea, tenemos que jugar con las reglas del juego. Para hacer películas de ese nivel y para poder apelar a millones de personas, que es como supuestamente lo logran, ya dices, bueno, ya comprobamos que a la gente le encanta el mundo de Star Wars, por decirlo así. Y entonces, dentro de esas reglas de Star Wars, ¿qué puedo hacer nuevo? ¿No? Y entonces, ahorita estaría padre que Germán ya ahora nos platique de lo del soft reboot, que es un concepto muy interesante y que nos da también la herramienta para entender todavía más lo que está sucediendo ahora en el cine y también en la música. Sí, pero para platicar del soft reboot creo que nada más hay que hacer una pequeña aclaración. No estamos diciendo, bueno, más bien no estoy diciendo yo, que no hay artistas o no hay creatividad hoy en día en Hollywood, en los medios de comunicación, sino que ya no se les está dando el lugar prioritario ante la gente que lo observa, ¿no? O sea, no, pues claramente hay gente muy creativa y hay ideas nuevas en el mundo, en especial pues, del arte. Pero una cosa es eso y una cosa es que la gente verdaderamente lo esté consumiendo. Como dice Eugenio, hoy en día, como que la gente que lo que está viendo por temas de popularidad y porque tenemos estadísticas que dicen esto, la gente le gusta el tema de los soft reboots. ¿Y qué es un soft reboot, no? Hay un canal de YouTube que ahí les voy a poner en la descripción, que es de un güey que hace análisis culturales de películas que a mí me gusta mucho. Y él habla de por qué hoy en día Hollywood no produce buenas películas. Básicamente porque todo es un soft reboot. ¿Y qué es un soft reboot? Un soft reboot es una nueva historia que se basa en el mundo de una historia vieja
tomando elementos de esa historia vieja para poder continuar e insertándole nuevas ideas, ¿no? Esto ya lo hemos visto 1000 veces y hemos ya dado los ejemplos, ¿no? Star Wars, que pues sí, es una nueva historia, pero se basa y necesita de las historias anteriores, ¿no? Bueno, Fantásticas Bestias y dónde las puedes encontrar, ¿no? Esa madre de Harry Potter. Sí, todas las nuevas historias de Harry Potter que empezaron a sacar, claro, más recientemente. Sí. Que a ver, entiendo que no es un reboot porque en teoría es un, ¿cómo se dice? Es un prequel. Es una precuela como spin-off sequel, también. de hecho. Sí. Exacto. No es un sequel, es un prequel. ¿Cuáles las? Las de las bestias. Yo pensé que hablas de Star Bueno, pero ajá, da igual. Star Wars. O sea, el chiste es que hay 1000 ejemplos. Pero, pues entonces dices, oye, ¿que ya no se les ocurren nuevas ideas? Pues no es que les ocurran nuevas ideas, pero la gente se siente muy cómoda en el mundo de los Ghostbusters, se siente muy cómoda en el mundo de Star Wars. Entonces, quieres ver algo de ahí. Y si sigues teniendo una empresa que te da eso, pues entonces... Pues, tienes la máquina de dinero, ¿por qué no la pones a trabajar? Sí, ajá, pero no solo eso, güey. Sí. O sea, ¿qué pasó cuando Sir Arthur Conan Doyle murió? ¿No? No sé. Sir Arthur Conan Doyle fue el que escribió las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere Conan Doyle? O cuando deja de escribir. Güey, se acabó Sherlock Holmes. O sea, no en el sentido de que ya no existe, porque pues seguimos teniendo películas de eso hoy en día. Pero el genuine article, o sea, la cosa original ya no va a existir, ya no se va a producir más de Sherlock Holmes del original, porque ese güey ya está muerto y él era el productor original. Pero hoy en día, Star Wars puede continuar sin George Lucas. Perfectamente. Sí. No necesita de George Lucas para continuar. Si George Lucas se muere mañana, que es probable por su estado de salud, está malo. O sea, pues está ya viejo y gordo y así. Pues, bueno. Se muere George Lucas. Que descanse en paz. George Lucas. No lo mates. George Lucas se separó de Star Wars. A esta hora es de noche ya. Sí, cierto. Sí. George Lucas se separó de Star Wars hace mucho tiempo. Ya no está involucrado en el proceso. Pero Star Wars continúa. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. En una galaxia muy lejana. Qué buena lana se metió ese programa. Sí. J.K. Rowling, por mucho que lo digan, ya no está tan involucrada tampoco en el proceso de las nuevas películas. Está más involucrada en defenderse de insultos de gente que la acusa de transfóbica. Ajá, exacto. Pero el chiste es que el arte ya no depende de la presencia del artista. Entonces, por lo tanto, Disney o quien sea te puede seguir regalando el producto de aquí hasta el fin del mundo sin necesidad de la presencia del artista. Entonces, pues, si la gente tiene esa posibilidad de consumir de esa obra de arte de aquí hasta el fin del mundo porque no necesitan del artista original, pues entonces lo va a hacer, se sienten cómodos, ¿no? O sea, sí, lo que pasó con Tolkien. Sí. Y tanto tú, yo creo que es un poco distinto con él porque como que la gente reconoce que lo que se produce fuera de él no es de él. No es de él, pero no tanto. Pero aún así, ¿quién no se ha emocionado? O sea, yo soy culpable de esto, de que escuchas, güey, va a haber una nueva de tal manera. Lo que acaba de pasar, de que va a haber Deadpool dentro del MCU y que Hugh Jackman va a regresar como Wolverine. Ajá, o sea, güey, sí. Yo lo vi ayer y Twitter, sí parte de mí. Despegó en Twitter. Lo vi ayer y parte de mí dijo, güey, es que o sea, Hugh Jackman de Wolverine va a estar cagado. Te recuerda cuando tenías 12. Ajá, y ese es el problema de la nostalgia. O sea, los adultos de ahora de 30 quieren meter a sus hijos en lo que a ellos les gustaba de niños. Sí. Y como ellos saben que ellos pagan, las empresas que ellos pagan, saben que pues no solo va a ver el niño chiquito, sino que lo va a ver el niñote de 30, su niño interior de 30. Entonces, por eso vende tanto. Sí. Porque tienes 2 generaciones consumiendo el mismo producto. Sí. Ya son 2 generaciones seguidas de gente que no sabe soltar. Pero es normal. Yo no sé, pero es normal que no sepan. No sabes cuánto disfrutó ver Cobra Kai. ¿En serio? Es una historia bien simple y es muy divertida. Ok, sí, pero te voy a decir cuál es mi opinión. ¿Por qué está mal esto? Porque pues ahora la opinión puede ser, sí, güey, obviamente pues Disney se va a comportar así, ¿no? Va a hacer reboots y remakes de todo, pues mientras lo pueda vender. Pero imagínate cuando saquen las precuelas de Stranger Things, ya va a ser güey, límite. No, me vale madre. Pero puede ser, o sea, ¿por qué está mal que hagan todas estas cosas, no? Pues claro, pues es una máquina de dinero para funcionar, pero la gente como tú, que es de libre mercado y que es así, mediocre. ¿Cómo me meten en un cajón
Así, Impresionante fácil. la Es etiqueta, como si yo güey. dijera, tú como la gente fascista que no le gusta que la gente haga lo que quiera. No, bueno, pero ya. Sí, pero la gente así dice, güey, pues no tiene malo. Eso obviamente van a ganar dinero, pero no le hace daño a nadie. No, porque no solamente están rebooting la serie o la película, sino que están bastardizando el mensaje, ¿no? Y yo quería en este tema, quería meter, ¿Cómo, güey? A ver, ¿cómo? ¿De qué hablas? ¿Cómo que bastardizando? No puedes decir eso y luego seguir como si nada, güey. ahí te va. Están bastardizando al señor Miyagi. No, ahí te va. Las enseñanzas del señor Miyagi. No, ahí te va. O sea, Tienes que no explicar solamente, que es... sí, ahí te va. ¿De O sea, qué no hablas, solamente güey? están haciendo el reboot, sino que están pervirtiendo el mensaje de la película o serie original o de la historia. Están prostituyendo el mensaje. Prostituyéndolo. Hay muchas palabras, ¿no? Sí, es como prostituir, es que sinónimo de bastardo. usé un anglicismo, es bastardizing, ¿no? Sí. Anglicismo. Bueno, el ejemplo perfecto es la película de Pinocho, la que acaba de salir en Disney Plus. ¿Ya la viste? Sí. ¿Es de Tim Burton o de quién? No sé. Pero sale Tom Hanks. El chiste es que tan Disney sabía que era una caca que ni le sacaron en el cine, güey. La pusieron directamente en Disney Plus. ¿no? Eres bazooka. Es de la hada que es pelona y Sí, etcétera. y negra. Sí. Pero el Ya. chiste es que. Ajá. ¿Cuál era el ¿Es tema? Ada, Ado o Ade? AD. Ah, ok. Pero ¿Cuál todos es? sabemos que las hadas no existen. Entonces, Sí. Pero ¿cuál era el mensaje original de la película de Pinocho, güey? En parte. ser un niño de verdad. Sí. Pero. Tomar responsabilidad. No puedes irte a jugar billar con todos los burros porque te acabas convirtiendo en un burro tú también. Tomar responsabilidad y darte cuenta que la vida que vale la pena es una vida, es una vida vivida en favor de los demás. Y ¿no? en la realidad. Sí. Cuando Pinocho. No pidas deseos. Es lo que yo aprendí con Pinocho. No digas pidas mentiras. deseos. No digas Bueno, mentiras. Sí, pero cuando Pinocho en la película, en la historia original, se da cuenta que la vida es para vivir en favor de los demás, o sea, cuando sale de sí mismo, se convierte en un niño de verdad. Pero en Hazle caso a tu conciencia. pero en esta nueva película de Pinocho, ¿qué pasa, güey? Pinocho no se hace un niño de verdad, porque ya está bien como es. ¿Sabes? Ese es el mensaje que da la película. Tú, como tú eres, ya eres chido, güey. Eres un perdedor. No, Sigue así. no necesitas mejorar. Entonces no solo estás rehaciendo la película de Pinocho, La sino estás haciendo que mal. estás tomando el mensaje de la película original, te lo estás tragando y lo estás sacando por el hoyo de hasta atrás y, o sea, estás haciendo una cosa terrible. Y ese es el problema de los soft reboots, que no solamente le estás haciendo otra vez, les estás inyectando los mensajes de la modernidad que son una caca. Eso es... ¿Sabes qué? Es un gran punto porque yo la neta entré a este episodio, a esta sala virtual en la que estamos, pensando Esta cámara de bueno, eco. así es. No tiene nada de malo, o sea, para mí como que no tiene nada de malo los remakes, ¿no? O sea, no tiene nada de malo la nostalgia como Sí, ¿no? producto. Para mí. Pero no había pensado en eso, porque es muy deshonesto tomar todo el imaginario de una obra original, en este caso Pinocho, pero distorsionar el mensaje. Sí. Porque sí tiene una carga moral, como lo hablábamos antes de empezar a grabar, y el tomar la obra de otro. Está bien, si vas a apelar a nostalgia y Jurassic Park X, ¿no? Pero si luego con esa misma historia y con esos mismos personajes que fueron originales de alguna forma también, porque luego vienen de otros lados, pero bueno, sí hay algo de creatividad y novedad. El llegar y hacer el remake y luego aparte cambiar el mensaje, pues entonces nada más sí, literal te estás aprovechando de la nostalgia tal cual para dar un mensaje distinto que, pues ¿por qué? Pues mejoras tu propia película novedosa, ¿no? Yo creo que el ejemplo perfecto, como justo de la diferencia entre inspiración y copia como con esta distorsión, justo es Jurassic Park, ¿no? Jurassic Park, la original, la del 93, era un poco un retelling de la historia de Frankenstein. O sea, es tomar la historia de Frankenstein. Sí, que son libros. O sea, Jurassic Park es un libro
Sí, que la neta es como inspirado por Frankenstein, sí, de Mary Shelley. de científicos que se creen dioses y deciden romper con la ley natural y crean algo que no pueden controlar y entonces por lo tanto pues, todo se hace un desastre, ¿no? Entonces eso es una forma de inspiración, pero las nuevas de Jurassic Park no están inspiradas en una obra anterior, sino que es, oye, voy a tomar este mundo ya establecido, voy a aprovechar que no es tan viejo y que es popular y voy a inyectar una nueva historia con mis nuevos mensajes modernos ahí. La neta, no he visto las nuevas de Jurassic Park, entonces no sé cuál sea. Entonces, ¿por qué lo pones como ejemplo? No, porque es la diferencia entre inspirarte, es la diferencia entre inspirarte. Si no las y- has y visto, copiar. ¿qué tal si sale un dinosaurio trans y no sabemos? Bueno, puede ser. Pudiste haber usado el Señor de los Anillos. Ah, el Señor de los Anillos, sí. Es un buen O ejemplo. El Rey León con Hamlet. El Rey León con Hamlet y ahora la nueva del Rey León, que es el, ¿cómo se dice? Live action. El live action, pero que ni es live action Ajá. tampoco, pero pues Estuvo malona. Porque sí. no sonreían. O sea, no sonreían los leones. Bueno, el chiste es que yo creo que, a ver, Germán, creo que tienes un punto. Al mismo tiempo creo que es una falsa generalización. Sí, O tienes sea, razón. creo que hay remakes buenos y hay remakes malos, Sí. ¿no? En todo. Yo podría un ejemplo de remake bueno en el área de, pasémonos al área de la música, por ejemplo. En el hip hop y en el rap se usa mucho el sampleo, ¿no? Tú sampleas sample, otra canción, ¿no? Usas el ritmo de otra canción o la haces más rápido o más lenta y a partir de eso haces una pista y rapeas, por ejemplo. Y también tienen como esos como saltos de años, no de tantos en los últimos dos, pero bueno, hay una canción que se llama Bound de la by Ponderosa Twins Plus One, que es famosa, pero se hizo todavía más famosa cuando Kanye en el disco Jesus hace Bound 2, ¿no? Ok. Es como Bound número 2, pero también tiene un significado que es Bound 2, porque la letra dice Bound to Falling in Love, ¿no? Están unidos para amarse, ¿no? Ok. Y entonces es un sampling de esa canción porque empieza... Se los vamos a poner después ahí, ¿no? Ok. Bound to Falling in Love. Ajá. Y luego Tyler, the Creator, que también es un tipo que hace música muy buena y muy original porque mezcla varios ritmos, hace lo que le llaman el Bound Tree, porque es un sample de la misma canción de Bound, nada más que se llama A Boy Is a Gun, ¿no? Y sería como Bound Tree, ¿no? Entonces vemos como sí hay remakes muy malos. Por ejemplo, el de los Power Rangers dicen que fue muy malo, porque no lo Güey, vio. estaba buena. ¿Sí? La nueva película de Power Rangers. A mí sí me gustó, güey. la O, verdad. por ejemplo, pero que fueron un fracaso en taquilla, por ejemplo. O Sí. sea, los Cuatro Fantásticos fueron un fracaso en taquilla. Ah, también, sí, sí. Que sale Michael B. Jordan y sale... Pero, por ejemplo, una secuela que fue un éxito y que contuvo, yo creo que la misma historia y te hace tener una nostalgia cañona es Top Gun Maverick. Sí. O sea, Buena. buena. Sí. Y, güey, fue un éxito taquillero. Sí. O sea, le ganó a algunas de Marvel, que eso ya es mucho decir. Ujú. Entonces, hay remakes malos, pero hay remakes buenos. Pero justo yo creo que, ¿cuál es el éxito de Top Gun? Que continúa la historia, apela a la nostalgia, pero no cambia el mensaje, ¿no? Sí. Original. Y todo al final recae en la calidad, yo creo, ¿no? Mi Y película... en la intención de Sí. hacer una buena cosa, no de meter tus valores a huevo. Sí, o sea, En la güey, historia, mi, en otra historia. mi película favorita, Ajá. o sea, de mis top 3 películas favoritas, es uno de estos. Es la de Blade Runner 2049. Ajá. Así es. Y es justo que hay en todo esto, ¿no? Que están tomando un universo previo. Pero ahora la diferencia es que se le están dando la película a un artista que yo creo que es verdaderamente ¿Quién es de las Villeneuve? Denis Villeneuve, que es de las personas más talentosas que existen en el mundo y le está inyectando con su propia visión, pero de manera como muy creativa. O sea, sí recae es un tema al final de la calidad del producto y de la creatividad de la persona que está haciendo el remake. Sí, volvemos a toma varias cosas con su propio estilo y hace algo nuevo y original, ¿no? Sí. Entonces, nada más, o sea, no sé si esto, pues como al final del día recae en la calidad y recae en la creatividad de quien lo hace, pues es mi pregunta, ¿qué es una persona creativa? O sea, ¿qué caracteriza una persona que es creativa y que
es buena creando cosas nuevas en el arte? O sea, eso es mi pregunta. Es que, bueno, si yo puedo empezar con mi respuesta, Por favor. va a sonar medio chafo, pero todos somos creativos, o sea, todos somos diseñadores, todos tenemos... No, escúchame. Todos pueden ser un cocinero, ¿no? Ratatouille. No, bueno, sí es cierto. Gran película. 2008. Gran película. Ratatouille, que de hecho está basada en... no te creas. En el platillo Ajá. francés, Ratatouille. Sí. De hecho está basada en una obra de teatro del siglo XV. Oye, no, bueno, ya. Yo lo que quería decir era que todos tenemos creatividad, pues. Pero varían mucho las disciplinas y la oportunidad de desarrollar esa creatividad. O sea, los creativos más famosos son los que están en los mercados más lucrativos, en lo que más se demanda. O sea, historias y música. ¿No? También porque es la gente que ya tiene sus Y es necesidades muy básicas público. cubiertas y tiene tiempo de... El Jordan, Es muy público. el Jordan Peterson estaría de acuerdo contigo. Él considera que la creatividad es un aspecto genético de la personalidad, un aspecto como temperamental, Sí, ¿no? pero aquí no está JVP y Eugenio está hablando, entonces déjenme... No, nada más estoy diciendo que pues, es como o sea, no está de acuerdo. Pero sí, Yo no sé lo que Juan. dice Jordan Peterson No. de eso. La verdad no sé. Ajá. ¿Tú dices que está en contra de lo que yo estoy diciendo? Sí. Pues chido Pero por yo JVP. o sea, yo digo que todo el mundo es creativo en cierta medida. Y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es como es genético. Sí, o sea, que es una característica de la personalidad que puedes tener o no tener. Pero, Sí, pero se puede desarrollar, No. ¿no? oye, tú puedes ser, por ejemplo, aunque fuera lo más aburrido de que Pero yo no sé. hacer reporte de Excel, alguien puede ser creativo de una manera de resolver ciertos problemas. No, Ujú. no todos, o sea, hay muchos caminos. Todos los caminos llevan a Roma, pero hay muchos caminos. A ver, yo no sé, güey. Yo no sé por qué no tengo la respuesta. Nada más estoy diciendo lo que dices. No, eso ya sabemos que no tienes la respuesta, ¿no? Por eso lo estoy No, sí la tengo. Bueno, Chavisa, sí la tengo. Pero la respuesta es esa, que pues no todo el mundo tiene personalidad creativa. Y hay gente que tiene una vocación de crear y gente que no tiene una vocación de crear. Y la gente que no tiene una vocación de crear, que no tiene creatividad, copia excesivamente el trabajo de los demás y nunca le mete nada nuevo. Y eso compone... pero luego tienes como no sé, creo que es Dalí, que dice, Ajá. el buen artista crea y los mejores artistas roban. Y Dalí se la robó de otro güey, ¿no? De esa frase. Sí. Pero pues ya hablamos de la diferencia entre copiar y... Sí, pero lo que voy es que eso de crear de la nada no es cierto. O sea, no Eso hay no pasa. alguien que se levante un día y escriba un poema totalmente nuevo que no sale de la nada y no tiene ningún tipo de referencia ni influencia a ninguna otra cosa. O sea, Pero, güey, a ver, mira. Hasta, o sea, yo creo que, a ver, para no ciclarnos en esto, hay algo que me parece muy interesante que de un Eugenio platicando y planeando el podcast nos pasó un artículo que se llama The Nostalgia Pendulum, a Rolling 30-Year Cycle of Pop Culture Trends, ¿no? El péndulo de nostalgia, pues el pasar de 30 años, un ciclo de 30 años para la cultura pop, ¿no? Ajá. Para las trends de la cultura pop, las tendencias. Y hay un subtítulo del artículo que me parece genial, en el que dice How Memory Shapes the World, ¿no? Cómo la memoria va formando el mundo. Y eso, o sea, todo lo que hemos dicho es al final eso. O sea, ¿por qué el ser humano puede ir generando esas tendencias y regresarlas? O sea, es algo muy humano la nostalgia. O sea, con eso quiero decir, ¿por qué es importante la cultura? Porque es algo muy humano. Porque sin la memoria, sin poder tener esa reminiscencia, poder traer al presente lo pasado, poder, o sea, San Agustín, no voy a poner un poco más más elevado. Pero San Agustín en las Confesiones, en los últimos libros, trata el tema de la memoria y del tiempo y habla como, o sea, que la persona necesita reminiscencia, imaginación y reminiscencia, imaginación y memoria. Que al final las tres son tres cosas distintas, pero son la misma, porque necesitas una de la otra, ¿no? O sea, tú necesitas acordarte de algo para imaginar otra cosa nueva. Tú necesitas un recuerdo
volver a traer al presente lo pasado, la imagen pasada, para poder acordarte. Y no sé, a mí me parece, güey, muy loco cómo esa capacidad que tiene el ser humano es lo que acaba moldeando al mundo, porque es lo que nos acaba haciendo generarte. Ya dijimos como, es que alguien trae del pasado al presente, y ese traer al pasado al presente, ese tener nostalgia, es algo demasiado humano, y esa es la capacidad que hace que nosotros podamos moldear este mundo de historias, de arte, de sonrisas, de tragedias, de épicas, de varias cosas que hacen que tal vez no sean lo más original, pero es lo que nos acaba marcando a todos, ¿no? Hasta en el tema de filosofía, yo me acuerdo como un profesor decía una cita de que, no me acuerdo de quién, que decía que toda la filosofía es una cita de pie de página de Platón. Sí. Pero Platón también agarró cosas de gente de la India y de Homero y de los presocráticos y de Sócrates. Entonces, o sea, este subtítulo es muy poderoso. Cómo la memoria es lo que le es lo que hace que le dé forma a nuestro mundo, ¿no? Y creo que eso es algo Pero tú, muy duro. No sé tú qué opinas, Eugenio, de eso. o sea, Pues no sé. Continúa, Sí, o sea, yo creo que, o sea, la memoria no actúa sola, porque si no, no habría cambio, ¿no? Y constantemente estamos aprendiendo y estamos descubriendo nuevas maneras de pensar y ver el mundo, y le vas agregando a la memoria. Entonces, es inevitable que haya un elemento de originalidad también. O sea, no es pura creatividad de yo me levanté un día y de la nada saqué algo. Dije, Eureka, y tampoco, exacto, y tampoco la memoria puede funcionar sola para el progreso humano. Pero No, sí, la memoria es una condición necesaria para que podamos hacer cosas originales. Sí, pero ¿qué tan originales? ¿No? O sea, ese es mi... O sea, Pues yo creo que nunca lo vamos a saber, no, tal cual. Va a ser algo muy subjetivo. A ver, claro, güey, pero no sé, hace un año lo hablé en el primer episodio de Explicación no pedida, y esto es... Hace un año. No, pero lo leí hace un año. No. Sigue siendo de los artículos ¿Dónde está el pastel de aniversario? Sigue siendo... Sí, o sea, ¿qué onda? Sigue siendo de los artículos que más me ha pegado. Es, ¿qué le pasó al aspiracionismo cultural? Y lo he citado varias veces, ¿no? Y es, a ver, obviamente entendemos que no vamos a crear algo desde cero, como dicen, ¿no? De así, de la nada. Pero... Porque solo Dios puede crear desde la nada. Claro, a ver, sí, güey, pero no seas insoportable. El chiste es que ya... ¿Por qué ya nadie se despierta, güey? Y dice, oye, güey, yo voy a crear una historia. Bueno, hay gente, pero ya es cada vez menos. Completamente nueva. Nadie va pensado en eso. Voy a hacer la mejor historia del mundo, la mejor nueva obra de arte, los mejores nuevos poemas. El screenwriter en Estados Unidos, su mayor deseo por lo general es participar en escribir el nuevo capítulo del Señor de los Anillos o de Stranger Things. Ya no es crear algo desde cero, algo nuevo, algo que lo haga él resaltar como la persona creativa, ¿no? Entonces yo digo, pues como una parte de la muerte del aspiracionismo cultural. Es, ya no piensas en grande. Dale, Eugenio, dale con la silla. No, calma. Solo que yo simplemente creo que estás equivocado y ya. No, sí, o sea, creo que lo que dijiste es muy estúpido, pero nada más. Con todo respeto, pero aunque, o sea, como se divide generalmente como en optimistas culturales y pesimistas culturales, ¿no? Entonces, en los pesimistas culturales hay gente muy, muy pro. O sea, está Teodor Adorno, San Agustín, Platón, creo que están en ese grupo. Rousseau, o ese güey. Hay un libro muy bueno que se llama In Praise of Commercial Culture, o sea, a favor de la cultura comercial, algo así. Calma, escúchame. Queriendo quedar bien con The Boss, ¿no? Ahí... Con uno de mis profes. No, pero la verdad tiene mucho sentido. Este señor escribió este libro, vamos a poner el link. Lo escribió en el 98, creo. O sea, ya fue, ¿no? Cuando nació Germán. Entonces el güey empezó a hablar, cuando naciste, el güey empezó a hablar sobre el DVD. O sea, cómo iba a llegar el DVD y le iba a dar en la madre al cine y lo que sea. Y dice, no, al contrario, los cambios tecnológicos y los avances
materiales en el progreso económico hacen que la gente cada vez pueda hacer más arte. Entonces es muy común que haya gente que diga, es que el mercado está matando el arte porque ya no hay películas en Cinépolis de las que a mí me gustan, así francesas en blanco y negro. Brother, hay una plataforma que se llama Movie, con B de burro, que es para gente que le gusta eso. Ya quebró. Y cada vez... Claro que no, ¿cómo crees? ¿En serio? No sé si ya quebró, pero no les está yendo bien. Me asustaste. Para probar tus puntos. No estoy diciendo mentiras, pero güey, mi profesor de Derecho y Cine, que es fan de esto, me dijo, güey, no les está yendo bien. Hay que ver a qué se refiere, hay que ver a qué se refiere tu profesor de Derecho de Cine y cine. Sobre qué significa, qué significa que le vaya bien. O sea, comparado con Disney, pues sí, o sea, pues estás comparado poniendo con Netflix. No, o sea, estás poniendo películas eslovacas mudas, güey, de 6 horas en blanco y negro. Druk. Ajá, lo que sea. O sea, es un nicho, ¿no? Uh-huh. Sí. A lo que voy, y creo que en el libro lo explica muy bien y da argumentos bastante pesados y está muy bien trabajado, es que aunque podría parecer que estamos en una crisis de creatividad, si te metes a ver bien los datos, cada vez hay más gente que se puede dedicar al arte. Y entonces habrá alguien que nos escuche y diga, no es cierto, porque yo he querido dedicarme a escribir poesía y estoy haciendo un doctorado en economía. Hazte cuenta. O de que, oye, pues no he podido salir de mi trabajo Godín porque no me da para vivir la poesía. Bueno, es tu caso, mi rey. Y chance no eres tan falta bueno. talento, ¿no? Chance el capitalismo no tiene la culpa de que no te puedas dedicar al arte. Chance la culpa la tienes tú. No sé, habría que ver. Porque cada vez hay más gente que se dedica full time al arte. Y sí es cierto que cada vez hay más gente que se levanta y dice, ¿cómo le hago para escribir algo completamente nuevo? Pues mira. O sea, antes era de la élite, antes era un súper privilegio poder plantearse esa pregunta. Y creo y que ahora... sí. ¿no? Y creo que también, a ver, para poder hacer buen arte, justo, para poder hacer la nueva épica que se ponga al tú por tú con Tolkien y C.S. Lewis, tienes que haber leído no sé cuántos libros antes, ¿no? O sea, ¿por qué? Otra vez, perdón que regrese al Mozart de nuestra época, pero ¿por qué Kanye West es lo que es? Güey, Kanye West no está bueno. Güey, cállate. Neta no. Neta, cállate los hocico. Tiene una buena... Luego hacemos un episodio sobre Kanye. Neta, cállate los hocico. Cállate los hocico. Cállate los hocico. No me hagas golpearte en vivo. Overrated, güey. Tú estás overrated. Es para güeyes que se creen inteligentes como tú. Güey, yo no me ya, basta. El chiste es, ¿por qué Kanye es tan bueno? Porque estuvo años y años produciéndole pistas a todos los raperos que empezaron desde los 90s y los 2000. Porque se la pasa sentado en el estudio todo el tiempo creando beats. Entonces, mi rey, pues sí, tal vez no haces la mejor poesía del mundo porque no has leído suficiente poesía, o porque no has estudiado lo suficientemente la métrica, o porque no le has dedicado el tiempo suficiente, ¿no? Hay un libro muy, muy famoso, que no me acuerdo de quién es, pero es como, ¿cuánto necesita para desarrollar un talento? Como 10,000 horas, ¿no? Una cosa así se llama. Luego se los pongo. Pero pues también requiere horas nalga para poder hacer buen arte, ¿no? No lo puedes hacer de la nada. Claro. Y ahora en el cine 10,000 horas. es todavía más complejo porque la producción es mucho más caro y demás. Pues tendríamos que invitar a Juan Carlos Carrillo Cali Mayor a que regrese. Y el mejor invitado de explicación no pedida. Yo quiero convencer a que Iñárritu venga al podcast. Algún día, chance. Más bien, chance él nos convenza de invitarlo. Lo vamos a poner ahí con su péndulo y va a decir The Spirit of Bergman. Güey, ese es bien chido. Sí, es bien chido. Pero nada más para concluir, quiero invitar a la chaviza a alguna cosa. El Jordan Peterson. No le hagan caso a Germán. El Jordan Peterson dice algo muy padre, que yo creo que nos puede inspirar mucho. A mí me inspiró, ciertamente. Es, si tú eres una persona creativa y tú creas, o sea, no solamente dices que eres creativo, sino que te sientas a hacer tu arte, ya sea escribir poemas, escribir cuentos, a pintar lo que sea, ya con eso estás en la extrema minoría. O sea, porque hay mucha gente que dice, ay, güey, me encantaría hacer arte. O sea, ya no estoy hablando de calidad, es un tema de inspirar a que la gente haga esto. Casi nadie, verdaderamente casi nadie, hace. O sea, se sienta a verdaderamente poner un esfuerzo para crear cosas. A muchos les gustaría. Les gustaría.
Y no estoy diciendo que muchos no tienen la capacidad. Estoy hablando de gente que... neta lo hace. Que neta lo hace. Entonces, Sí. Tu campo, por decirlo así, de competencia, que tampoco se trata de verlo como una competencia porque tienes que hacerlo por amor al arte. No, a ver, Mozart, hablando de Mozart, el Mozart de antes, por dinero. literal le escribió una carta a su papá y le dijo, yo estoy en esto por la lana. A ver, sí, güey, pero no estoy, o sea, puede que ser que sí lo hagas por dinero, pero no necesariamente hay que verlo como una competencia. Lo que estoy diciendo es, si tú produces, pintas, escribes, lo que sea, ya estás en la minoría. Y pues requieres práctica. Entonces, el hecho de que no seas, de que si ahorita tu sueño es ser cineasta y no con tu primero short film no te vuelvas un Iñárritu o un Denis Villeneuve al día siguiente, pues es normal. Pero ya estás en la minoría produciendo películas. Vean, y eso debería ser algo que te inspira. Veanla, por ejemplo, vean el primer video musical que sacó Post Malone a comparación con lo que hace ahorita y dices, güey, dice un tweet, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos que es la misma persona que hizo esto? Y eso es normal, o sea, la práctica hace al maestro. Sí. Y quería decirles un dato curioso, al menos sobre este podcast, que estamos en el 10% de los podcasts, porque la mayoría de los podcasts se quedan en los primeros 20 capítulos. Entonces ya estamos... Es real. Wow. El que persevera, ¿Neta? no, neta, el que persevera aguanta. O sea, alcanza, perdón, hablando del tema de los podcasts. El que persevera aguanta. Germán, hablando del tema de los podcasts. Federal. A Joe Rogan, luego le preguntan, oye, güey, ¿cómo le hiciste? Joe de la O. Joe de la O. Saludos a Joe de la O. Le preguntan, ¿cómo te volviste el podcast más popular del mundo? Y dice, pues, güey, yo durante los primeros 400 capítulos de su podcast no gané ni un peso, güey. Y nadie me escuchaba. Yo lo hice por amor. Y pues eventualmente se volvió. Entonces, nomás, eso es lo que quiere decir a la chaviza. Ustedes salgan y luchen y produzcan cosas. Inténtenlo. No tengan miedo de ay, no, pues es que no voy a hacer Da Vinci al principio. Pues no, güey, claramente no. Pero lo importante es que... A ver, y también va a haber un punto en el que claramente chance no tienes el talento para hacerlo, pero inténtalo. Algo vas a aprender. También hay mucha raza que la neta simplemente no quiere o no le interesa ponerse a aprender a dibujar a los 36 años. Entonces también, para la gente que no quiere, no le interesa y así, pues del otro lado, o sea, el consumo consciente de arte. O sea, no seamos pasivos. Y creo que es uno de los temas que hemos repetido mucho durante estos 29 episodios del podcast, de que hay que ser conscientes de lo que consumimos. O sea, si vas a ir al cine, pues no se trata de ir y pues a ver qué hay, ¿no? O prender la tele y en lo que haya y ahí no lo tragamos, como dices tú, Germán. Sí. Como planear bien de que, a ver, si voy a una película, ¿qué voy a ver? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿De qué director? Como meterle más coco. ¿Qué estoy haciendo cómo aquí? Consumimos. Y si eres... Sí. Y si estás en el cine meramente como víctima de la nostalgia corporativa, de que Disney se está usando, pues también no tiene nada de malo. Pero es importante tener conciencia de ello, ¿no? De que te estás claro. de que estás en el cine. O sea, sí, estoy viendo Top Gun por tema meramente nostálgico. Güey, no pasa nada. Pero sé consciente de aquello. Estuvo bien buena Top Gun. Sí. Buena. Bien. Tampoco, güey. Estuvo bien buena, güey. O sea... Yo me divertí mucho. No he visto ninguna de las dos. Yo solo vi... La primera, la neta, Blasfemia, está medio mala, güy. Pero, pues ahí... Tarantino tiene una teoría muy chistosa de Top Gun. ¿Quién? Tarantino tiene una... se los voy a contar. Que es como... Que es la historia de un hombre homosexual encontrando su homosexualidad. Ajá, sí. Bueno, pues X. Respondemos en la descripción. Chido. Bueno, muy bien, chaviza. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. No sé si ustedes quieran concluir con algo más. O ya. No. Síganos. Pues sí, que comenten. O sea, en Spotify lo pueden poner, o ahora creo que ya estamos en YouTube. Ahora sí. La gente que nos alcance a ver, no sé cuánta gente sea, no importa, aunque sean 2. Se los agradecemos mucho. De verdad, todo el apoyo que nos han dado en esta primera etapa. Tal vez somos pocos o parecen pocos, pero son muy importantes, de verdad. Sí, y los queremos mucho. Pues gracias por eso. Sigan apoyándonos. Y díganos cómo mejorar también. Sí, lo único que no se recupera es el tiempo y gracias por pasar este tiempo con nosotros, en su auto o haciendo lo que estén haciendo. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en Instagram como
Explicación No Pedida, en Twitter como @exnopedida, en YouTube como Explicación No Pedida. Eugenio lo pueden seguir en Twitter como Eugenio Garza. Y a- Eugenio Garza. y a Germán. Germán-Saucedo. Yo soy José María Peralta y me pueden seguir en Twitter como @josperalta_. Muchas gracias por todo y ojalá este podcast se vuelva de culto después y sea la nostalgia. Perfecto. Nos vemos. Y que persevera, aguanta. Adiós. Aguanta. Bye.